¿Cómo están? Estoy ¿Qué enojado, tal? como decía Don Valé. Te quedo gustando. ¿Por qué estás Estoy enojado? enojado, estoy enojado. Yo voy a ser de Marco Estoy, eno- Sotomayor. ¿Por qué estás estoy enojado enojado? porque yo sospecho que Mayor sabía todo esto. Bueno, se fue a Europa al desconfinamiento, se fue al verano, y acá se nos viene la noche, el invierno. Eso es, Uh, sí. qué No tengo tremendo. pruebas, pero tampoco tengo Ah, dudas. exacto. Sí, sí, Usó Sí, información privilegiada como otros. sí. mira. Estamos grabando. Dile. Estamos grabando. Ya, pues, mijita, cállese. Ya, güey. Ya, pues, mijita, cállese. Cagó el podcast. Hay que empezar a grabar de nuevo. Claro. Eso después cuando yo sencillamente le meto así tijera nomás. Entonces estamos así. Ya, No, pues, si aquí nunca. ¿Cuánto nunca. hemos metido tijera acá? ¿Cuánto? Nunca hemos metido ¿Ah? tijera. Nada, A veces se queda pegado, que es nunca. otra cosa. Sí, está Claro. bien. Oye, ¿sabes qué? Me quedó rebotando lo que dice Mirko. Efectivamente, porque como en Europa igual hay terceras olas, digamos, pero en España igual como que hay una sensación de desconfinamiento, ¿o no? ¿O no es así? Sí, A ver, la Ya. pregunta sí, clave, ¿los bares están abiertos? sí. Ya, listo. Están abiertos Eso era, terraza y adentro. Terraza eso y era, adentro. eso era, eso era. Y además, ahora en Semana Santa están esperando así, o sea, ya no están esperando, ya llegaron muchos. Están esperando los alemanes, como los desconfinaron. Los alemanes son un público muy importante acá, Sí, Claro, porque la junto con Merkel, los la Merkel, la Merkel había decretado cuarentena para Semana Santa y reguló, po. Es que además se había mandado un Piñera porque había Sí, pero decretado cuarentena. no. Pero es No, con pero Piñera, escucha, se había con decretado un Piñera al Piñera, tratar de pero había justificar decretado esto. no, pero mira, si lo que hizo fue, no, si no estuvo bien eso, había decretado cuarentena, pero había dado permiso para ir a Mallorca, específicamente. Entonces, ya, digámoslo así, No, eso se pero cayó me rapidito. refiero a la salida. Dijo, la única Sí, responsable soy yo y soy exclusivamente yo. yo. No, se y ahí al tiro, Eso es debito con sí, Leones. pues, Ya, sí, listo, aquí sí, pues. no. No, Pecho a no, las balas. sí. pecho a las balas y no hay problema. Y todo el Congreso, además, plenamente, de lado a lado, todos diciendo, se pasó, porque además, como ella asume toda la responsabilidad, todos los partidos quedan limpios, quedan tranquilos, entonces todos dicen, Exacto. Igual que acá, la po. queremos. Igual que Igual que acá. acá. Igual que acá hoy día, todos peloteándose la media. Sí. ¿De quién es la culpa? Claro. Ya, Oye, pero, bueno. pero pregunta tonta, así como, es rara la fecha que eligieron, ¿no? No. La fecha es nominal, o sea, tiene que ser lo antes posible. Claro, Eh, pero el proyecto va para un mes después, o sea, estamos hablando de que podría ser que te encuentres con el pastelazo de que de nuevo tienes Lo que pasa es que a que mí me da la sensación, Nelson, que hay 2 meses imposibles de hacerla. Junio y julio. Porque en el fondo es como decir, lo vamos a hacer en pleno invierno. Y ahí ya se te enreda Sí, todo. Se te enreda, ¿cachai? Todas las campañas habituales, que el virus incisional, que esto, aquello, todo el plan invierno, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa en el fondo es como primera quincena de mayo y de ahí te tenéis que saltar, si no, agosto. Junio y julio no sí. puede ser. Yo creo que en ese contexto, a la fecha que tan arrogantemente tiró Mañalich en su minuto, porque además los pauteó, bueno, es un subcapítulo, subcapítulo Mañalich, en algún minuto le entraremos, 8 y 9, dicen ya, 15 y 16, se tiran 5 semanas más, 7 desde ahora, es lo que hay. Ahora, evidentemente habrá que ver cómo avanza el tema. Igual, todavía sigue habiendo polémica, siempre habrá polémica, pero de actores o de algunas personas que uno podría respetar su opinión. Por ejemplo, yo miraba hace un rato qué sé yo, el Axel Cáliz, diciendo, bueno, va a haber elecciones en Perú y en Ecuador ese mismo fin de semana, porque ellos lo pueden hacer y nosotros no. Hay gente que de verdad pone mucho en prioridad el hecho de que se realicen las elecciones, entendiendo, porque igual hay alguna evidencia que acompaña esto, que no hay en las fechas de elecciones que se han hecho en tiempos de pandemia, entiendo que sobre 80 a nivel mundial, no son días que te disparen la curva en términos de contagio. Sí, pero no es Sí, lo que es lo pero que parece, es lo que parece. Y entonces estamos de nuevo en este nuevo mundo, lo que operan son las percepciones. ¿Ah? Y entonces todo esto tiene que ver con cómo quedas tú parado, frente a una elección. No hay nadie aquí capaz de decir se van a hacer las elecciones y yo asumo toda la responsabilidad, pase lo que pase. Nadie tiene piso para eso acá.
¿Ah? Entonces, esto tiene que ver con que cada uno calcula el cómo quedo menos mal o cómo arriesgo menos, entendiendo que postergar las elecciones es algo que detesta todo el sistema político, partiendo por Piñera y el gobierno, porque los sistemas políticos, partiendo por Piñera y el gobierno, lo que venden es estabilidad, capacidad de hacer, normalidad. Entonces, no realizar las elecciones es un ruido sobre la capacidad efectiva de normalidad de la gestión, en este caso la gestión de la pandemia. Es un fracaso a la idea de que el país se está renormalizando. Si tú eso lo lees a la luz de los indicadores económicos, por ejemplo, ¿no? Cae de nuevo el riesgo de Chile, aumenta el riesgo de Chile afuera, etcétera, bajan las acciones, porque lo que se había vendido como vamos saliendo ya a partir de marzo, y retomamos, y todos los actores instalados en esa subjetividad, se cae por el suelo, ¿no? Entonces, no es tanto lo electoral mismo, es el clima en el que están metidos. Y el clima es de que estamos en un momento peor desde el punto de vista de los contagios y las muertes que en lo peor del año pasado. Entonces, eso es irremontable como percepción. No, eso es terrible porque además significa fundamentalmente que efectivamente el ministro no da para más. O sea, el ministro que venía a poner los paños fríos, a tranquilizar el escenario, qué sé yo, resulta que, claro, es verbalmente un poco más amable que el ministro anterior, pero tiene una situación que es peor y además lo pautea el ministro anterior. Entonces, para eso tienes al ministro anterior. No tiene Además, sentido. sí, porque además la sensación es que no solo lo pautea, bueno, esto ya es de las últimas semanas, esta última parte de semana, lo de Mañalich, que en todo caso es cierto, es probablemente lo que puede mover la aguja en términos de la estabilidad del ministro y de su propia intención de mantenerse en el cargo, pero también permanentemente, no es tan visible, no es tan intenso, pero otros ministros, cuando sale el ministro de Economía, cuando sale, efectivamente, siempre la sensación es de que en realidad él tiene que estar ahí protegiendo en algo la lógica sanitaria, pero contra un gobierno que tampoco tiene ni liderazgo, ni ministros que la lleven, ni un ministro de Interior fuerte, ni nada, pero que cada que puede le hace algún quiñazo a esa estrategia, si es que hay. O sea, ahora no tiene la culpa, París, de que este es un No, gobierno que literalmente todo le dura 24 horas. O sea, el gobierno, cada vez que sale a hacer un desmentido, cada vez que sale a defender una idea, cada vez que va a decir, va a tirar una línea estratégica o táctica para los siguientes 1, 2, 3 semanas o 2 meses, a las 24 horas eso o se matizó de manera significativa o sencillamente se dio vuelta. O sea, y eso pasa todas las semanas aparece un velorio diciendo no hay ninguna vinculación con el caso Enjoy. Y, pucha, ahí está, ahí está. O sea, efectivamente ahí está la vinculación. Si la vinculación es delictiva, si la vinculación pone en juego la probidad, eso es otro tema, ¿ya? Pero la vinculación existe. ¿Ya? Entonces, la duda es si ese dinero fue el dinero que invirtió el hijo, es dinero realmente del hijo, ¿no? O es dinero que proviene de la fortuna del padre. Que yo sepa, el hijo nunca ha ganado un 20. 20 millones de dólares, Mm. digamos, o sea, no, que yo sepa, pero bueno, pero puedo equivocarme, no tengo idea, ¿ya? Y si los ha ganado, me imagino que los ha ganado. Entonces, claro, jurídicamente podría estar resuelto, ¿me entiendes? Pero en el fondo, allí está el tema político y sigue allí. Entonces, y eso pasa sistemáticamente con un gobierno que estaba diciendo que básicamente íbamos saliendo, que la vacuna estaba generando un efecto notable, que Chile está con unos indicadores increíbles. Ojo, aquí los indicadores que muestran de los niveles de vacunación no muestran a Chile. Y la razón por la que no muestran a Chile es porque los países que son medidos acá son los países que llevan las 2 dosis, no una. ¿Ya? Entonces tampoco nos pasemos películas, porque nosotros estamos con la película de que miren, el porcentaje, sí, Chile va muy bien probablemente va a llegar muy rápido a entrar en ese ranking, qué sé yo, porque va muy bien con la primera dosis, pero todavía no ocurre. ¿Ya? Entonces el gobierno está vendiendo un poquito de humo, tratando de entrar en escena, y resulta que después nos vamos a encontrar con una situación en la cual al gobierno se le quema todo esto, porque tratando de decir que esto se termina, resulta que estamos en el peor momento de todos los tiempos. Más descontrolado porque obviamente además la sensación de riesgo de las personas ya es insoportable. O sea, tú puedes sentir el riesgo, pero no quieres llevar 2 años privado de libertad.
y eso está pasando en todas partes del mundo. En Chile pasa de una manera menos ostentosa eventualmente, salvo en Acá la ciertos libertad sectores. importa menos, la gente la libertad le da lo mismo. Claro, pero la evade, se libera, pero se libera a partir de una cosa más secreta, ¿no? No hacen fiestas frecuentemente, como en muchos países, o grandes encuentros, qué sé yo, Ya. Aunque de impugnación. hubo detenido en un encuentro swinger el otro día en Providencia. Sí, sí, sí. Bueno, pero claro, eso ya, Yo dije, eso es una Darío, costumbre Darío que, eres tú, No, Darío eres tú. no, y estoy muy molesto, no me llegó la alerta. Oye, pero es importante políticamente el que se cambien en las elecciones, este cambio que se va a hacer ahora, porque a mí me cuesta, yo tengo una pura reflexión que quizás le gusta harto a Macari, y lo hablamos el otro día en el seminario un poco, que es eh, mi perplejidad, no por eso, no es que creo que no genera muchos problemas, me pongo perplejo al analizar cómo puede generar tanto problema. Las elecciones son que en un momento determinado, todos nosotros, el Alberto, el Mirko, yo, y los 18 millones de chilenos y chilenas, los que tienen derecho a voto, dicen sí, no, este, aquello, A, B o C. Eso. O sea, de hecho, si tuviéramos así como un chip, podrían apretar y a ver qué está pensando. Y listo, quiero que este gane. Eso es una cosa súper simple. Pero tiene aparejada, obvio, una serie de cosas institucionales, de cosas grandes y de cosas chicas, que es la franja, que la televisión, que el dinero, que la devolución, que los tiempos de los candidatos, los que tienen más plata, menos plata, los que dejaron su trabajo para ir a esto, etc. Entonces es una multiplicidad, es un gran... Y eso es muy, para ponerlo así en simple, muy siglo XX, ¿cachai? Es súper pesado, es poco liviano. Entonces ahí uno hace la reflexión de, llama la atención de cómo no seremos capaces de ir construyendo formas de democracia más livianas, más automáticas, que convivan más, que conversen más con la forma que tenemos hoy en día de relacionarnos, de toma de decisiones muy automáticas, muy rápidas, que en el Pero mercado van muy la avanzados. solución, sí, la solución para eso es el peso de lo local. Ah, porque aquí hay un solo organismo que organiza las elecciones en todo Chile, coordina un ministerio en nuestro centralismo asfixiante. ¿Ah? claro, Que nosotros yo decíamos, creo ah, y que, hacemos el plebiscito fue ejemplar. Al lado de la elección de Estados Unidos, que después de 4 días todavía faltaba conteo de votos en Estado. Pero claro, porque es una elección federal, po, porque los estados son autónomos, son independientes, tienen sus propios sistemas, sus propias lógicas, sus propias reglas. Entonces, tenemos que ir a eso, ¿no? Entramos a un tiempo en que lo que predomina es lo pequeño sobre lo grande. Ah, microestructura y de peso de los territorios. Vamos para allá a toda velocidad. Entonces lo que cruje es que nuestro anacronismo, nuestro desfase con eso. Pero estas elecciones deberían tener organizaciones locales, formas de organización local. claro, ahora hay un efecto del retraso que es complejo para efectos del ideal democrático, que, bueno, que está rodeado de cosas complejas a esta altura. Y es que, en el fondo, los candidatos más pequeños entran a jugar, sobre todo las últimas semanas, fuertemente, tratando de concentrar allí su esfuerzo para dar conocimiento, para generar condiciones, para poder instalar su nombre para la elección. Los candidatos más grandes eventualmente van y dicen, ¿saben qué? Voy a ponerle 20 millones más. Los candidatos más grandes, hay candidatos que están invirtiendo 160, 180 millones de pesos declarados, ¿ya? Declarados. Declarados, eh, y que efectivamente estamos hablando de una elección donde en el mejor de los casos van a obtener de devolución 50 millones de pesos, así que se les va súper, súper bien, súper, súper bien. Lo normal es que vayan a obtener, yéndoles bien, 20, 25 millones de pesos de devolución. O sea, y estamos hablando de una convención que no va a tener particularmente un pago tan No, extraordinario como ocurre en el no, Congreso. O sea, estamos hablando de que están asumiendo que esto es pérdida. gastar plata y es simplemente un acto político que está apoyado probablemente por toda clase de actores políticos y no políticos que necesitan que ese texto quede de determinada manera. Entonces, en esas condiciones creo que es bien importante entender que esta postergación tiene un costo desde el punto de vista de ciertas candidaturas que tienen más dificultades para poder levantar recursos y para durar un mes más. Pero al mismo tiempo, y esto me parece que es interesante, hay un problema que está asociado a toda postergación
esta de un mes quizás menos que otras, pero cada vez que se postergue más, es más complejo para el gobierno. Y me explico por qué. En la medida, esta es una elección que incluye candidaturas que tienen poca articulación para la mente de las personas con lo presidencial. Entonces nadie está preguntando qué convencional constituyente está apoyando o no al gobierno. Los alcaldes, está claro que ya lograron construir un nicho separado de los gobiernos. Los gobernadores todavía no tienen ningún significado en el mundo. Entonces, está separado. Mientras más se acerque a primarias presidenciales, es verdad. mientras más se acerque a las elecciones presidenciales, no es inocente, porque los convencionales van a tener que entonces plantearse frente a la disyuntiva de qué hacen con el gobierno. Y todos sabemos lo que hay que hacer con el gobierno si uno quiere ser candidato hoy día. Hay que tirarle la cadena. O sea, es obvio, si ahora tienes un gobierno que en los meses buenos tiene 22 y en los meses malos tiene 8, ¿ya? Es obvio que tienes que tirarle la cadena, no te sirve. No te sirve porque tú tienes que de ese 22 o de ese 8, ¿ya? Gustarle y repartirte la cosa con los otros que estén en ese sector. Tienes que salir de ahí. Entonces, en ese contexto, para el gobierno es muy complejo que se le junten todas las elecciones en un proceso donde lo presidencial esté más cerca. Porque en ese instante, efectivamente, el gobierno se desfonda, porque sabe el gobierno que cuando vengan las elecciones presidenciales, qué sé yo, todos los candidatos presidenciales se van a desmarcar del gobierno a una velocidad extraordinaria y a una distancia sideral. Entonces, es bien complejo para el gobierno y al mismo tiempo, entonces para el poder central es complejo y también es complejo para los poderes alternativos menos visibles, porque les va a costar más mantener la memoria, conservar el trabajo hecho en este tiempo. También tienes más tiempo para hacerlo, pero normalmente eso requiere tener dinero y lo que hiciste en la franja, lo que gastaste en la franja, se borra, básicamente. Es muy difícil que se mantenga. Bueno, se corrieron las elecciones. En realidad siempre es difícil hacer un análisis muy profundo. Hemos tratado de pasar por encima, pero en Ahora, realidad está por verse. no, pero ojo con la fecha. Es la fecha que propone el Ejecutivo. Del Congreso puede salir otra cosa. O sea, lo que podría salir del Congreso es correrlo aún más. Agosto o Sí, noviembre, sí. sí. Lo que pasa es que en el fondo eso ya puede implicar correr también fechas de, bueno, de hecho ya va corriendo el tema de asumir los alcaldes y todo. Si se hace el 15 y 6 de mayo no es necesario. Podrían seguir haciendo el cambio de mando los alcaldes cuando corresponde, pero yo creo que esa mirada así como que la gente dice, ¿qué? ¿Se va a quedar más tiempo Piñera? Con este cambio eso todavía no sucede. Ahora, No, si vamos a hacer el cambio de la elección 10 días antes, que es lo que va a hacerse, que entre hoy día y mañana se acuerda, en realidad podéis correrla para el 15 y 16 de mayo y a esta altura del partido ya vamos a inaugurar que las elecciones pueden correrse 2 semanas antes. Yo creo que no creo que nadie quiera asumir el riesgo, sí, de pasarse todo el invierno, porque eso sí que ya genera un nivel de incertidumbre. Ahora lo que hay que hacer es apretar piloto automático, que el CERVEL no se ponga hueón, que deje que todos sigan haciendo campaña, tendrán que hacer algunos ajustes para volver algunas lucas, ampliar la franja, da lo mismo, y listo, ¿cachai? Pero bueno, si alguien se quiere poner muy creativo, ahí sí que la cosa se puede seguir enredando. Lo que yo veo es que se va a enredar todo. Sí, Y la palabra es enredo. Claridad enredo, no vamos a tener. enredo. ¿Ah? Estoy de acuerdo. Sí, sí. De hecho, yo no sé si hoy día están abiertos los molos o no, pese a estar en cuarentena. Esa es mi preocupación central. Ya estoy enredado. Sí, es verdad. Es verdad. Y el enredo es una cosa anodina, porque a veces inmoviliza y a veces acelera ciertas movilizaciones. Hoy, por de pronto, es el Día del Joven Combatiente. ¿Pasará algo significativo en la noche? No lo sé. ¿Será lo de todos los años? Que en el fondo ya lo sabemos, intenso, puede ser, pero que es súper localizado, en realidad no tiene capacidad de mover mucho el escenario político. De hecho, el año pasado no lo movió mayormente. Pero claro, la lógica esta del enredo, de que nadie sabe muy bien si esto le conviene a quién, porque más esa es parte del tema, po. ¿A quién le conviene? ¿Sí, po? ¿O a quién Nadie, castiga el, más? sist- el sistema político es una hueá de izquierda a derecha, una hueá esencialmente conservadora. Sí. ¿No? Funcionan en la inercia y lo que detestan es la incertidumbre. Entonces estamos habitando un tiempo repleto de incertidumbre. Mm, mm, Repleto. mm.
Yo pienso, solo para terminar, así en términos Cuando personales. hablo de esto pienso en Alewi, que me tocó conocerlo ahí como presidente del directorio de la Nación. Bueno, los gallos lo único que les importa es saber cuántos votos va a tener fulanito acá y cómo van con este. Bueno, Porque es como comprar acciones, decir, no, yo voy con 18% de los diputados y eso vale tanto, entra tanta plata, te necesitan tantos votos míos para darle ley. Es una weá, pero súper administrativa, súper de planilla Excel. bueno, déjame Y da lo enviarme. mismo, weón, todo tu discurso, weón, si eres de izquierda, de derecha, da lo mismo. Es una actividad burocrática propia del siglo XX de la política institucional que tenemos en Chile. Bueno, Eso va a seguir tú crujiendo. mencionás a Lewy y yo pienso el tiro en Fuachain, que a partir del 18 de octubre del 2019 hubo varios intentos de parte de la oposición, a veces más masivos, menos intensos, de acusaciones constitucionales contra el presidente. Jamás la EC, jamás poniendo piso de eso, jamás poniendo. Ahora que le pueden mover las elecciones y que efectivamente lo salgan de ese cálculo, aparece el audio de Fuad Chaín Ahora privado. que le afectan su negocio, Su negocio, claro, acusación ahora que, claro, constitucional. pero obvio, pues, si pero así son los políticos, pues. Eso es Impresionante. lo que la gente va a elegir. Sí, sí, impresionante. Cuando escucháis al papanata, que a mí lo único que me hincha postergar las elecciones, porque en realidad me dan lo mismo, es seguir, porque yo escucho harta radio, me informo por radio, escucho música en la radio, la tengo ahí todas las días. Son los avisos de gobernadores, ¿no? Escuchar al papanata de Orrego, que ahora sí vamos con la ciudad inclusiva, firmó los decretos de los guetos verticales. Que no, que me opuse, y no puse, fue ministro de vivienda, fue intendente, la hizo toda, y entonces, bueno, el solo hecho de escuchar, porque además uno es flojo, entonces no va a ir a cambiar la radio cada vez que aparece la cuestión, pues, entonces, pero es realmente hincha pelota, todo, hablo de todos los candidatos, de los gobernadores son los más irritantes, porque van de decorado, pero pareciera que van de candidato a presidente, Parece entonces que es van a hacer importante. todo. Sí, sí. Claro, quieren vender que ahora sí ellos después de que tuvieron toda la oportunidad del mundo, ahora van a cambiar algo. En Claro, fin. pero bueno, pero son candidatos con oficio, con oficio. Entonces tienen posibilidades, o sea, por ejemplo, en el debate que hubo, vi un fragmento de ese debate de los candidatos a gobernadores y en un momento hay un momento machista y Karina Oliva no alcanza a entrar y el que entra a impugnar el momento machista es Orrego. Y eso es un oficio, es la experiencia de muchos años y él entonces, y Karina Oliva tiene que decir que sí entonces Obvio. a lo que dice Orrego. ¿No? Y bueno, queda afuera. Entonces, esas son experiencias que van a aprender. Ya pregunté a Don Horst, me dice que están cerrados los monos, Ah, ya, Ya, preguntaste muy bien. perfecto. Qué bueno. que está trabajando alguna gente, que por temas de logística, qué sé yo, poquita gente, para mandarle a la gente desesperada que compra por internet cosas, ¿no? Pero, Qué bonito. pero es eso. Oye, la situación es obviamente súper dramática, como tantas situaciones dramáticas cotidianas, lo que pasó en Gualmapu, en la región del Biobío, en rigor, a propósito de que varios decían, el terrorismo en la región de la Araucanía, incorrección, el atentado sucede. Hay pocos elementos todavía, mientras no hable Iván Núñez, ¿cierto? No se sabe todo el resto de especulación. El único dato cierto, que por supuesto que te arma un poco, por lo menos descarta parte de la escena en una primera entrada, es que venían saliendo hace muy poco rato, media hora antes, de la casa donde estaba Héctor J. Tull, vocero histórico y líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Y eso, por supuesto, le da una cierta perspectiva, porque más uno entendería que quizás lo andaban siguiendo, etcétera. Pero más allá de la implicancia, del dramatismo del camarógrafo de ese equipo que pierde la visión de un ojo, hasta lo que ya está más o menos confirmado, ¿qué más se puede decir algo a propósito de esto? ¿O está solo en esa majamama entre lo policial y lo político, indistinguible en lo que está sucediendo el último tiempo en zona mapuche? ¿Qué piensan ustedes? A ver, yo creo que primero, O sea, alguien dijo, acá me llevo, weón, todo, pues, si matan a Iván Núñez, transforman el tema en tema uno, pues, weón. ¿Cómo no vaya a mandar militares si muere Iván Núñez? Porque dispararon a matar. Te Hay dispararon a matar. que... es una tesis, por cierto, no tengo ni... No. A mí lo que me importa de este tema es que lo que poco afortunadamente yo he mencionado el flato con mortadela, pues. La agua que se repite y se repite y se repite cada 3 semanas, tenemos un nuevo episodio en esa zona, y lo central no es el episodio en sí mismo,
no el atentado, este busca tener un alcance nacional porque Iván Núñez es una figura nacional, los medios, etcétera, que sale de ahí, ya no es un policía a la zona o no. Lo central es que no tenemos respuesta institucional. Cuando hablo de respuesta institucional, la investigación que haga Carabineros va a estar teñida de sospecha, o la PDI. La conclusión que saque la justicia va a estar teñida de sospecha. Y lo que el gobierno diga que va a hacer, como una mera declaración que no va a hacer, va a dar lo mismo. Entonces, no es lo que pasa, es un desgaste del sistema político, del Estado, de las instituciones, que son incapaces de responder dando certeza, porque este atentado podía ocurrir hace 10 años, de hecho ocurría. No, Carabineros le disparaba por la espalda a un mapuche y la versión que quedaba era la versión de Carabineros y el país la asumía. Sí, No pasaba nada. No podía haber un grupito ahí por con un supuesto. lienzo, Pero son 10 grupos pequeños. pelagatos, 10 pelagatos con un lienzo. Hoy día está todo bajo sospecha porque no hay ninguna credibilidad en el sistema, ¿no? La cueca en pelota de esto es cuando Barra confiesa que los militares van a las reuniones con abogados justamente para no hacer lo que el gobierno les pide que hagan. En el tema de la Sí, Araucanía. yo creo que sí, yo creo que, a ver, aquí hay varias cosas posibles, ojo, que primero no hay que descartar la tesis de un esfuerzo político en actuar, obviamente no hay que descartarla, y es por lado y lado, ¿ya? O sea, esto le puede convenir efectivamente a los sectores. No nos olvidemos que aquellos sectores que históricamente uno decía son los más agresivos, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, dejan de serlo en la medida que entran a un trabajo más político y aparecen nuevos actores que dicen estos ya se entregaron y están negociando y están aceptando sentarse a la mesa y por tanto entonces, y esto pasa en todas partes del mundo, es un clásico de todos los tiempos. Y por tanto podría ser que un sector eh, que busca una refriega con más fricción, ¿ya? Y que busca, hiciera algo así. Ahora, eso es lo que le convendría a ese sector es rápidamente dar una declaración. Es decir, fuimos nosotros, aquí estamos, Sí, ¿ya? Y lo queremos todo, y consideramos que la CAM, que para usted es el crimen organizado, resulta que para nosotros sencillamente son unos son las pollitos en un palomas. corral. Claro. Entonces, no queremos decir eso, ¿ya? Eso es hacer política Se desde el punto vendieron de vista de la a la acción clásica. armada, ¿ya? La otra posibilidad es un poco lo que plantea Mirko. Efectivamente, si uno quiere levantar el tema como el gran tema, el único clivaje a nivel nacional, un muerto emblemático es un muerto emblemático, ¿ya? Si eso además tiene un contenido político, mejor. O sea, si ya es un Camiroaga, eso cambia la historia. Pero si además es un Camiroaga que muere en una escena donde hay un contenido político en juego que se puede atribuir respecto a la búsqueda entonces de grupos que son ya directamente el terrorismo en grande, qué sé yo, bueno, sencillamente entonces eso le da mayor contenido. Si además es un periodista que está claramente vinculado con las tesis más represivas, o sea, claramente este es un periodista que tiene trinchera cuando habla, no obstante no haga apoyo a partidos y qué sé yo, pero tiene una visión súper militarizada y súper pro al orden establecido, y por tanto un ataque al se entendería que tendría que venir por izquierda y podría entonces ser un atentado que viene de la izquierda o podría ser un atentado con bandera falsa, como se llama, que es cuando tú inventas atentados que parezcan de izquierda, pero que son hechos por otro tipo de agentes, que son muy frecuentes en todo el mundo, digámoslo con claridad. Además, en términos políticos es muy frecuente. Ahora, eso requiere departamentos de inteligencia y una serie de cosas que probablemente en Chile sería un exceso atribuirle, pero dejémoslo que eso también es una posibilidad que existe. Y finalmente existe una tercera alternativa que tampoco hay que descartar porque ha pasado en muchas partes del mundo, que es que en momentos de alta fricción como esto, reacciones, ya, vamos a decirlo de un modo simple y peyorativo, ya, de gente que está un poquito loca, ¿ya? Gente que está un poquito loca, que tiene una visión supuestamente política, pero que en realidad es un poquito más psiquiátrica, ¿ya? Y que entonces y que a veces están organizados en 3 o 4 personas, pero no es eso, 3 o 4 personas
no es crimen organizado, digamos, no es una organización política tampoco, no es nada de eso, es simplemente gente que está un poquito desquiciada y que cree que puede hacer con propia mano cosas impactantes, importantes, y esas cosas impactantes, importantes hoy día se remuneran bien, entre comillas, en términos del premio social, de la atención de la gente y el temor y qué sé yo, y por tanto se han producido con mucha frecuencia. Ahí están los famosos lobos solitarios. Nosotros vivimos en una época donde existe por primera vez en la historia atentados terroristas hechos por una persona. Eso estaba fuera de las definiciones históricamente. Entonces, bueno, puede ser cualquier cosa. Ahora, de que efectivamente esto pone al gobierno en una situación en la cual no, y esto es lo interesante, el gobierno frente a esto tomó una decisión de suspensión política del discurso. Eso es lo más interesante, que es lo que dice Mirko. O sea, como no tiene juego, no sabe ni siquiera qué le conviene, no sabe por dónde salir, ¿ya? Sencillamente suspendió el discurso. De hecho, podría haber evitado hacer el cambio de las elecciones el día de ayer y haberse centrado en este tema, ¿ya? Pero no tiene respuesta. Y bueno, y hay una serie de inquietudes. ¿Por qué no ha hablado el periodista? ¿Ya? ¿Cuáles son las razones de fondo, de peso? Los periodistas y los canales, cuando les pasan cosas así, lo normal es que estén transmitiendo en vivo. O sea, es el sentido de la existencia del periodista. Pero fíjate que Eh, en vivo transmitieron los canales el viernes el asalto a la joyería del Alto Las Condes. sí, pues, sí, Fue pues, una cadena nacional. Bueno, una cadena nacional. ese es otro tema. Ese es otro tema Es que el mismo tema, porque todo sí, estos po. temas, de todo lo que estamos hablando, desde gobierno. En el fondo estamos en un país sin gobierno. No hay capacidad. No, no, a ver, porque no es Piñera ni su gobierno. No hay Estado. No hay capacidad de estructurar Estado. No hay un poder dentro del Estado que lo reemplace, no sé. Los fiscales van a hacer justicia en la Araucanía, toman el caso Enjoy, enjuician a los políticos involucrados en coima, manejan las policías. Ahí no habría vacío de poder. Frente a lo que estamos es un vacío de poder. Ninguna institución es capaz de llenar ese espacio, ¿no? No, Del que la política salió. Entonces, todos los temas parecen distintos, la agenda policial, la salud, la agenda del tema mapuche, pero todos son el mismo tema. No hay gobierno, no hay gobernanza, en el sentido de que no hay estructuras institucionales capaces de administrar mínimamente en función de para qué existen, ¿no? Estas cuestiones. Entonces, el país va a la deriva. Esa es la verdad. Sí, abriste varios frentes. Yo creo que el suceso, déjame dejarlo solo un segundo, lo que pasó el otro día en el Alto Las Condes tiene muchas aristas, tiene una arista más de carácter simbólico, muy fuerte, o sea, se detiene la agenda, el presidente detiene una pauta que tenía planificada, la detiene, van todos para allá en una cosa que por supuesto que es impactante, pero no tiene ni un herido. O sea, y es la noticia policial del mes en términos del impacto que genera. Y eso evidentemente te sigue hablando, digamos, como Porque en términos televisivos tiene buen mono. obvio, po. Porque están las cámaras del sí, Alto Las Condes Sí, con los po. gallos tratando de romper Porque la realidad, de manera fallida, ¿no? El mega vidrio de la sí, po. joyería. Sí, Ese solo hecho y hay un gallo herido o muerto, no sé. porque la realidad permanentemente no solo el mono, porque casualmente es y perdóname la tesis estructuralista, digamos, pero porque efectivamente la realidad se construye permanentemente en el sector Oriente de Santiago, te lo digo así. No es solo que Pero el mono, no del es atentado solo, Iván espera, Núñez, no es del solo, atentado pero Iván Núñez, no tenéis mono, no tenéis no es mono. solo, por eso no es tema, po. Pero ¿por qué no es? No, pues pero si es que espérate. No es solo porque el mono está bueno en el Alto Las Condes, porque cualquier día en la mañana, cuando tú ponís el matinal a las 8, lo que queráis, y te muestra la imagen y en la radio, donde te cuentan el 80% de los tacos, son en sector oriente. ¿Cachai? O sea, no tiene que ver solo con mono. Yo te cuento que efectivamente en Escribá Balaguer con tal cosa, el tránsito pesado, y de repente te tiro un par de cosas. Tres en sector poniente, así bien separado. Es así. Eso es muy visible cuando uno no vive en esos sectores
cómo efectivamente la realidad se construye en el sector oriente de Santiago. Y eso, por eso te digo que en el fondo no es solo que casualmente el mono es súper bueno en el Alto de Las Condes, es porque efectivamente ahí está la realidad. ¿No? O sea, yo creo que ahí hay una cosa... No, lo que ¿Qué pasa es es? que a mí me acuerdo que eso alguna vez lo escribí por ahí, por darse el 2006, no me acuerdo exacto la fecha para análisis del año ahí en la revista de la Universidad de Chile. Y, y la verdad es que ese año justo había habido este accidente trágico de las estudiantes de un colegio, que era el Colegio Cumbres, no me Hombre, acuerdo cuál era, eh, y donde habían chocado el bus en el viaje de estudio, habían muerto 6, 8 estudiantes, y eso había significado una consternación nacional. Días antes, creo que había sido, o días después, resulta que habían muerto 5 niños en el sur, en una casa, ya que estaban jugando y la casa tenía un mal tendido eléctrico, entonces la electricidad que llegaba a la lavadora, más la humedad del piso de la lavadora, generó un- una, una electrocución de los niños. Bueno, eso, esa situación, esa comparación, ¿ya? Nos da cuenta de una cosa súper simple, que es que el evento trágico no significa tragedia. Lo que determina la tragedia es un derecho. Hay gente que tiene derecho a la tragedia. Hay niños que se caen a la piscina, que no es lo mismo que el que se ahoga en otra piscina. ¿Ya? Y eso evidentemente es así. es una situación que es parte de lo duro de la existencia de la desigualdad, que es parte de lo que entendemos en el fondo no solo como la desigualdad económica, y la desigualdad económica es una parte en realidad la más apremiante, pero muy menor respecto a la operación de la desigualdad. Porque además lo que fundamenta la desigualdad económica es una serie de otras reglas y otras normas que son de carácter social, que significan la rotura de la posibilidad de que tú accedas a ciertos espacios donde podrías tener una oportunidad económica mejor. Sí, respecto a esto mismo, yo lo que digo es, porque en el fondo uno podría hacer como la cosa maniquea, así, claro, los ricos solo se preocupan. No, pasan todo el tiempo y además está súper estabilizado en el sistema porque son los amplios sectores los que consumen más incluso noticias. Por eso existen las revistas de papel cuché para saber qué le pasa a la realeza. Porque Existían. efectivamente, bueno, claro, existían. Porque permanentemente en general, la sociedad, los sectores populares incluso consumen lo que pasa en las élites. Lo que sí digo es que efectivamente, lo estoy pensando ya en el microtiempo que se nos abre a partir del 18 de octubre del 2019, es que de alguna manera también eso demostró, y esto es lo que Alberto también caracteriza como malestar, ¿cierto? Esta idea de algo que lo estás viviendo, lo estás concibiendo, pero en alguna parte inconsciente te genera un ruido, te genera un pinchazo. Y esto a mí me pareció el viernes pasado, cuando fue esta situación, que tenía algo de eso, que había un déjà vu de un Chile pre-18 de octubre. Insisto, no por el hecho, el mono es bueno, pero para mí el dato significativo que puede pasar colado a propósito de todo fue la suspensión de la pauta de un punto de prensa que tenía el presidente, digamos. O sea, ahí empieza a haber un déjà vu pre-18 que en una de esas no se dan ni cuenta y van generando otras condiciones. Ahora, es un tema menor en la pauta, digamos, no pasa nada, por ahora no pasa nada. Solo lo digo como que lo devela. Bueno, pero ojo, que esos temas que son menores, lo que pasa es que yo creo que estamos pasando por una época que uno está mal acostumbrado. Entonces, como pasan todas las semanas cosas gigantes y súper importantes, uno se olvida. O sea, hace 3 semanas estábamos con las declaraciones de Ramiro en la cárcel, ¿ya? Y con entonces una nueva arista respecto a la interpretación del proceso histórico de Chile, que tiene muchos años y recién ahora se está interpretando ciertas cosas. Y a la semana siguiente estábamos con Isquia y ahora estamos con las elecciones y entre medio Mañalich, o sea, cosas muy grandes permanentemente. Pero ojo que el grueso de estas cosas grandes tienen, para que en algún momento las cosas hagan crack y se rompan, tiene que haber muchos momentos en que van haciendo cric, cric, Sí. cric. Y eso tratar de darle una línea de seguimiento a eso es muy importante en estos procesos. Un poco lo que hicimos el fin de semana en el seminario. O sea, el seminario lo que permite es que uno encuentre algunas herramientas para entender este proceso constituyente
en su proceso donde va haciendo cric, 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 y esperar el momento en que haga crack y todos digamos, ahora tenemos que entenderlo. La idea es cuando uno llega a ese momento con las condiciones para poder ya dar una interpretación y no tener que empezar a salir a buscar al mercado de las interpretaciones, que es un mundo aparte, al mercado de las interpretaciones, cuál es la que más o menos se ajusta al momento. Porque eso además genera una situación medio absurda, que es como, dado que le creo a ciertos nombres, adquiero la interpretación de esos nombres y se acabó el problema. Entonces, se convierte en un mercado, efectivamente, de marcas, y no en un proceso reflexivo. Entonces, la idea justamente es entender estos procesos. Esto que estábamos describiendo, creo que al contrario, es súper interesante justamente porque no es todavía álgido, todavía no explota. Oye, solo, igual el tema pasamos por encima, pero para quedarnos así en esa microhistoria, lo de Mañalich, París, igual está entretenido. Buena Reconozco que hay teleserie. una... O sea, Claro, digo, en los arquetipos. Lo de Mañalich París es posible después de Ischia, ¿no? El mundo después de Ischia en la Cosa Nostra, ¿no? Ella deja claramente la duda simbrada, dice París vale callampa, Mañalich pesa más todavía, El tío Jaime. tiene valor y claro, y cambia el escenario. Sí. Bueno, de hecho, Claro. Mañalich hace varias cosas. Cuando habla en Mesa Central, yo lo vi completito el otro día, que además yo lo veía, yo decía, este hombre se ve rezagante, contento, estaba pero así dichoso diciendo, republicano total, igual le hizo unos queques a París, yo como me comunico permanentemente, y me acordé por lo de la isquia, aprovechó igual de pegarle, para que no se entienda que hay poco menos que un contubernio, entonces igual le dijo, claro, inaceptable, hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, yo tengo la sensación que leyó el libro Alberto, leyó las leyes del poder. lo confesó en Twitter. Esto cuando Mañalich vuelva va a ser después de leer el libro. Y vamos a ver otro personaje. Otro Mañalich, sí. Yo encuentro que se excedió en poner las fechas, pero porque bueno, igual ahí tiene algo de Sony, si tiene algo de Sony. Siempre se excede, siempre se excede, pero tiene la gracia. Ojo, que además aquí hay una cosa que es interesante de los jugadores grandes, ¿ya? Y ahí se notan los jugadores grandes. A los jugadores grandes les gustan los partidos grandes, no los partidos chicos. ¿Ya? Hay jugadores que son bien buenos, re buenos, pero que llegan a los partidos grandes y se cagan entero. ¿Ya? A los jugadores grandes les gustan los momentos grandes. O sea, a Michael Jordan en playoff hacía 15 puntos más por partido que durante la temporada. Y en los partidos más difíciles, en las finales, hacía los últimos 20 puntos de su equipo. Entonces, son jugadores que les gusta. Maradona, ni hablar. Maradona le ponía ahí un equipo grande al frente y ahí estaba la vida. ¿Ya? Le ponía, y si tenía Morbo, y tenía Inglaterra, y tenía la Juventus, y tenía qué sé yo, esa es la gracia. ¿Ya? Entonces, aquí hay que decirlo, Mañalich es un jugador grande, e Iskia Siche es una jugadora grande. A los dos les gusta jugar con jugadores grandes. A Iskia, evidentemente, lo dejó súper claro, no le gusta jugar con París, porque lo encuentra un jugador que tiene cierto juego. A ver, París es un jugador que puede ser capitán del equipo, pero es Lucho Murri capitán del equipo. ¿Ya? Un jugador que recién en agosto se puede pasar un rival cuando ya se soltó un poco la musculatura porque el antes está muy apretado. Un jugador que de repente le pega un zambombazo de 30 metros y la mete en el ángulo, pero eso cada 10 años. Bueno, pero es lo que a París le ocurre lo que le ocurre al 99% de funcionarios de este gobierno. El otro ejemplo es Briones, que entran con algún grado de diferencia, con una apuesta inteligente, con un tono, pero rápidamente el ser ministro de Piñera se los come porque hay una inercia, hay una mega voraz sobre, esto lo explicaba Marco Moreno en enero con nosotros, ¿no? El ser parte del equipo de gobierno significa que te arrastras todo el débito que tiene el gobierno y que es básicamente la imagen de Piñera. Piñera no deja gobernar a sus ministros como imagen, él les traspasa relación negativa, pese a que París es el ministro mejor evaluado y todo lo que tú queráis, van perdiendo consistencia porque no se aguanta mucho rato. Entonces, entrar a esta crisis, él ya venía desgastado, París, ¿no? Había jugado bastante bien, pero es muy difícil
es bastante imposible. Entonces, es normal lo que le está ocurriendo, porque no es un personaje sobrehumano, no es un animal de poder, es un gallo inteligente, es hábil, pero no es Mañalich, Y, que da lo mismo lo que ocurra. sí. Bueno, y el sábado, en una doble escena lamentable, una risible y la otra inexplicable dentro de lo que pasa, es que llega Piñera a sentarse en la mesita de los médicos, pero a decir nada, porque uno entendía que entonces ese era el momento para anunciar la suspensión de las elecciones. De hecho, dice más bien casi lo contrario. Y después, bueno, el felatio en horario para menores, lamentable, lamentable, pero muy Pero ¿por qué lamentable, lamentable? ¿Por qué le pones lamentable. un valor? Pero No, porque tú po, esperas que tiene que hacerlo. no, Esas son las no, condiciones no, cuando tiene un lío interno, tiene un lío adentro. ¿Ah? Exactamente, léelo, no, es táctico, está no. jugando tácticamente. La otra es renunciar e irse. ¿Ah? Todavía tiene una opción. Obvio, Está obvio, jugándose su opción. obvio. ¿Qué es lo que más le gusta a Piñera? ¿A Piñera o a París? A Piñera, que lo adulen. Está bien jugado, está bien jugado. No, estoy de desacuerdo, pero está bien. No, pues porque en el fondo cuando Porque tú eres porque no, pues Es que París no quiere ser algo más que ministro de salud. sí, le Ese quedan, es el fin de su carrera. Entonces él tiene que mantenerse hasta el fin del gobierno, que parece que no es tanto. mira, no Parece que lo, no es tanto. n- Y con eso sale. no lo Entonces, sabremos ahora, pero yo no creo, no digo que algo más resulte. No puedo imaginarme que París, después de todo esto, él se proyecta a sí mismo como que lo último que va a hacer es ministro de Salud. Y en ese sentido, si tiene alguna ambición más o que se le ha abierto en este tiempo, lo que hizo el sábado fue demasiado innecesario. Porque, de hecho, se me había olvidado, lo iba a hacer en el podcast, se me olvidó. Iba a anotar alguna frase de usted para decirle, oye, qué linda frase lo que dijo Alberto, y la iba a citar. No, no podía, es que no podía hacer eso, porque en el fondo tú podías agradecer que esté acá, pero por arriba, él lo hace por abajo. Sí. Pero bueno, Sí, pero ¿sabes son... lo que pasa? Es que hay una cosa Dígame. que yo creo que es importante destacar de su actuar. Él efectivamente, a ver, pongámonos en sus zapatos. En sus zapatos la situación es más o menos dramática. Él es un funcionario de alto nivel. ¿Ya? Sabe que el gobierno tiene un problema. Los gobiernos de derecha tienen un problema y es que en este tipo de carteras tienen dos, tres nombres, un exceso. O sea, ellos tienen como nombres así que uno los conozca, que sean ministros que uno pueda ponerlo y que se note que hay un ministro, tienen a Mañalich y a París. Y si tú me dices ahora, ¿quién sería el siguiente? Si lo sacan, no se te ocurre a nadie. Entonces él sabe que Piñera va a Paula tener... Daza, Paula Paula Daza. Daza. Sí, pero Paula Daza no quedó, no ha quedado limpia en el proceso. No viene a instalarse con un cierto... París llega y llega con el apoyo, entre comillas, del nombre del colegio médico. Por tanto, era una jugada interesante. Mañalich viene con una historia fantástica, formidable, donde se había peleado con todo, pero había sobrevivido a todo en el primer gobierno de Piñera. ¿Ya? Y donde es un ejecutivo exitoso, cosa que a Piñera le importa, pero que es una persona que incomoda también al mundo de la derecha, cosa que a Piñera le importaba, ¿ya? Y ahora no le incomoda a la gente de la derecha, estas cosas son ironías del destino, ¿ya? Porque ese estilo ahora sí a la derecha le gustó, porque había que confrontar a otros, pero antes era demasiado belicoso para su gusto. Entonces, es una historia compleja, pero los dos son nombres grandes. Quien ponga, Paula Daza nació en el COVID, en el fondo en términos públicos, políticos, y su gestión, más allá de que sea destacada porque es polémica, no tiene mucha profundidad, no tiene mucha historia. Pero efectivamente yo creo que en ese sentido, para Pero ellos, una mujer te blinda frente a Isquia. Te evidentemente, sube, evidentemente, te sube. evidentemente, Uno o dos meses. evidentemente, pero yo creo que no está dentro de la carpeta. Yo creo que efectivamente a Piñera le interesa, por tanto, sentir que el hombre hizo lo correcto. Piñera respeta una cosa y le gusta otra, que son distintas cosas. Respeta a los que son más indóciles, ¿ya? No le gustan, pero los respeta, porque dice, no vaya a ser cosa que sea un problema. Y por otro lado, le gustan los dóciles que aceptan todo, pero no los respeta. ¿No? Es buena esa. Eso no lo respeta.
Entonces, pero París sabe que después cuando termine él de ministro, ahora o después, al final, la gente recordará líneas gruesas, la gente que le importa, la gente que lo va a contratar después, la gente con la que va a trabajar después en el mundo empresarial chileno. Va a recordar ciertas cosas y no otras. Y una de esas es que si no salió, es bueno, es contratable. ¿Ya? Si salió y salió mal, no es tan contratable. Está en la décima Entonces tiene careta. que, He tiene que perdido salvar, dos no, pero tiene que salvar economías. los muebles. Estoy hablando de una cosa más pedestre, tiene que salvar los muebles. Porque Doctor Enrique París, por un 2-1, fue aprobado Mira, su felatio honorario para menores. Piñera y París están apostando a lo mismo y van en el mismo barco, las vacunas. Si las Sí, vacunas en junio empiezan a generar una inmunidad que se siente y baja los contagios, normaliza la situación, no, chapó, para arriba. sí, tiene su medallita. ¿Ah? Pasaron. ¿Ah? Entonces, están agarrados del mástil así, uno del otro, van juntos en esto. Buen punto. Ah, porque ambos dos tienen la foto de la vacuna. Entonces tendría que pasar algo muy potente para que tengan que sacar a París antes, ¿no? Algo que puede ser o interno. sea, De hecho, yo conté hay, en mi columna, en hay Mentiras un... Verdaderas, que es cierto que Mañalich tenía mucha presión encima, que polarizaba y todo, pero tenía mucho apoyo de la derecha y ese apoyo se traspasaba al gobierno. Y en la personal, Piñera no lo quería sacar. Él fuerza la renuncia porque se le armó un frente interno, porque la jefa de gabinete de Piñera le metió gente de su equipo a monitorearlo en salud, a ver los números en salud, porque él no estuvo dispuesto a tener que soportar cabros chicos. Hacia Mañalich, y por eso tira el mantel y se apura la salida, que ya estaba ahí, pero entonces, hay pequeñas cosas, petites tois, la pequeña historia de la cocina que nunca sale, ¿no? Pero que a veces es mucho más importante. Mañalich va por su senaduría, ¿no? No lo sé. Porque algo viene. Sí, mira, yo creo que Ahora, si yo fuera, si yo fuera Piñera, ya estaría instalando lo presidencial de Mañalich. sí, Mañalich tiene una gracia que no es menor, no es menor. Tiene la gracia de que su tono es admirado y amado por la Por la ultraderecha ultraderecha. y sus contenidos no son para nada ultraderecha No, y para nada. muchos de sus contenidos pueden tranquilizar incluso a Evópoli. O sea, Y a la Mañalich podría ser, DC y al Sí. PPD podría ser de y centro. hasta el PPD, claro. Entonces, él Sí. podría abarcar un ancho de banda que hoy día es bien imposible para la derecha y que ordena un poco el naipe. O sea, por ejemplo, acá en España están todos fascinados con Isabel Díaz Ayuso, que es del Partido Popular y que achicó a Vox, achicó al centro, achicó a todo, porque se llevó toda la derecha en Madrid. ¿Ya? Y ella va a ser probablemente la que se va a quedar con el Partido Popular en breve, va a sacar a Casado, que ya es un pelmazo para efectos de la política de acá, y se va a quedar con todo, porque ella logró llevar todos los sectores, la derecha fragmentada la une. Quienes puedan hacer esas cosas para derechas que han estado en momentos de crisis, en situaciones de invalidez, es muy importante. Y Mañalich tiene esa virtud, esa capacidad. Por supuesto, no es un ser cómodo, como suele ocurrir con seres que hacen estas cosas, no es un ser cómodo. En rigor no le gusta a nadie, pero es capaz de hacer esa pega. Por tanto, la senaturía puede ser, o puede ser que efectivamente esté pensando en una senaturía no para ganarla, sino que para disputar poder. O sea, no es lo mismo. O sea, a ver, por ejemplo, Senador. Beatriz Sánchez fue candidata a constituyente. Podría haber sido ella que eligiera un distrito que fuera políticamente más relevante. Al elegir un distrito que es políticamente secundario, ya dice yo no estoy para disputas políticas y se retira de escena. Nos quedan 2 minutos, así que ya vamos cerrando nomás. Solo quería comentar porque estoy hace semanas y se me olvida siempre decirlo, pero bueno, ahora me parece que ya es casi un hecho, pero les quiero preguntar si lo ven así, que me acordé por lo de la derecha y de las primarias de la derecha, los presidenciales de la derecha. Yo creo que Sebastián Sichel ya está haciendo todo su jugada para ir por fuera. ¿Será cierto o no? ¿O les importa tan poco que no tienen ni opinión?
No, mira, yo creo que Sichel no No tiene lo ninguna sé. estrategia, ninguna, ninguna. Lo O que pasa es que sea, empezó hace no, semanas. es que, Sí. Pero Es que, ahí es que el titiritero es Chadwick. Y Chadwick siempre tiene estrategia. sí, pero Xavi creo que tampoco ya no entregó, ya no le importa mucho. Lo que pasa es que pasó lo que pasó con Narváez, y Narváez ya, sí, ya po, murió. ya murió. Ahora el problema es cómo la entierras o te comes el entierro tú mismo. El PS se jugó una carta, pero así, oh, pero esas cosas que uno dice, ¿cómo? Cayeron muchos, ¿ah? Estaba lleno de gente, así como, no, sí, ya está. El propio PS la mató, po. De aquí estoy escuchando Porque las no, risas de Elizalde. De aquí se escuchan. porque nunca quedó claro. Porque el síndrome del bacheletismo, po. Nunca Sin matan. partido. Nunca matan lo que tienen que matar. Sí, ¿Ah? no, no, mal, mal. Ya. Ahora yo te voy a decir, Darío, cuál va a ser la noticia más importante de las próximas semanas. Wow. El hecho político más importante es que el podcast más importante de Chile se retira del lugar donde está número uno. Eso es algo que hizo Baudelaire. Baudelaire hizo eso. Se postuló a presidente de la Academia de Letras de París, ganó la elección y su primera medida fue disolver la Academia de Letras de París. ¿Ya? Eso es lo que va, ese es el hecho político de las próximas semanas. Nos vamos a sentar con Spotify y les vamos a comprar Spotify. Y si no lo quieren vender, van a morir como Mo Green. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando Michael Corleone es insultado por el senador ese en el Padrino 2 y Michael Corleone se sienta y después que el tipo le dice, usted me va a pagar todo esto, me tiene que dar todo esto, porque usted es un ser asqueroso, mire cómo le queda Italiano de el terno, qué mierda. sé yo, malditos italianos, qué sé yo. Y el tipo le dice, mire, lo que va a pasar es que yo iba a pagar, qué sé yo, $80.000, no voy a pagar nada. Nada. Ahora necesito que usted lo haga todo gratis. No voy a pagar nada, solo le pido que ocurra lo antes posible. Y el tipo se va indignado, qué sé yo, bueno, termina haciéndolo, obviamente, Sucede. Obvio. por una razón bastante razonable. Calificada. Ya No jóvenes. una cabeza de caballo, sino que algo más grave todavía. Así Quiero dejar, que además, sí, yo creo que atención a lo siguiente, deberíamos... ¿ah? ¿Sí? Dale, Mirko. No, Dale. como estamos terminando, ojo con Gianna Proboste. Bien, Jasna Proboste. Ojo con Gianna Proboste. Ella viene con una gran cuenta que cobrar. Sí, po, de Una muchos años. sobreviviente. No, claro. O sea, ya, de hecho, uno ya No, podría, el primer tomo del libro, que podría ser el único, uno podría cerrarlo el minuto en que la destituía de sus derechos políticos, ciudadanos y todo, le faltó que le confiscaran las propiedades por el Senado de la República y ahora pasa a presidir la corporación. No, si la historia es claro, y fantástica. además viene con esa fuerza de los que no tienen nada que negociar, simplemente vienen a saldar una cuenta. Sí, po. ¿Ah? Sí. No, totalmente. Eso, ahora, si tiene posibilidades de hacer algo así muy, muy significativo, no creo. No, Pero La presidencia del Senado es un lugar para el juego de. O sea, ya lo está mostrando, ya dijo. ¿No? Ok, entonces el gobierno se suspende las elecciones, pero vamos con el listado de cosas extra. ¿Ah? sí, correcto. Ya, Entonces, sí, nos vemos esta semana igual, ¿o no? Nos vemos el jueves, ¿o no? ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos ¿Qué vemos el tenemos? jueves. ¿Sí? Ya, si ya lo saben, ya. MB. Nos hicieron una oferta que no pudimos rechazar. Chao, chicos. Nos vemos el jueves. Ah, cierto. Te queremos, Chabela. Selecto. Te queremos. Cierto.